Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy grande, muy especial para cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad Bet Shalom en Quito, Ecuador y en el resto del mundo. Un saludo también a nuestros alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la clase número 1, la clase introductoria de esta nueva serie que se llama Hablar bien, vivir bien. A cada uno de ustedes, bienvenidos. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles mucho por su presencia, por acompañarnos en esta nueva serie de estudios y quiero, como siempre, hacer algunas aclaraciones o hacer algún tipo de previsiones de lo que puede pasar. Como ustedes saben, no tenemos un estudio profesional, no tenemos un lugar por ahora, no tenemos un lugar completamente bien iluminado para hacer esta serie de estudios, pero nos mueve el anhelo de compartir con ustedes estas enseñanzas. Entonces, lo que quiero decirles es que sepan ustedes disculpar si por ahí van a escuchar un teléfono, un auto, la publicidad de algo, música, porque estamos grabando aquí en la casa. Si por ahí escuchan a un perro, un gato, una puerta que se abre, que se cierra, es decir, hay cosas que no podemos controlar por ahora, pero lo más importante, la enseñanza de esta serie de estudios que es tan importante, no se imaginan cuánto nos ha servido este material que vamos a revisarlo y de todo corazón compartirlo con ustedes. Así que continuamos. Bien, vamos con la introducción entonces. Dice, desde hace varios años teníamos el firme propósito de realizar este estudio sobre lo que se conoce como Lashon Hara, que se puede traducir de varias maneras. La traducción literal podría ser la lengua maliciosa, pero preferiría usar la traducción conceptual, que es la que más se acerca al propósito de esta serie de estudios. Ustedes saben que muchas veces al traducir del hebreo al español se puede utilizar la traducción literal, es decir, traducir palabra por palabra, pero no siempre es la más apropiada. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la traducción conceptual de este término o de esta expresión que se conoce como Lashon Hara. ¿Qué significa Lashon Hara? El concepto más sencillo sería hablar mal. Es decir, la traducción literal sería hablar mal. Eso es lo que significa Lashon Hara. Entendiéndose en el sentido no de pronunciar mal las palabras, sino de las intenciones de lo que decimos, el mensaje interno y escondido que pueden llevar nuestras palabras. El libro de Proverbios, capítulo 21, verso 23, que es un verso muy conocido en este sentido, dice así: aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. Nuevamente voy a leer el libro de Proverbios capítulo 21, verso 23, dice: aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. Y al final, o casi al final de este estudio, vamos a ver algo muy interesante sobre este verso. El dicho popular dice: si no vas a decir nada bueno, entonces mejor no digas nada. Este estudio lo estamos realizando en base a un manual titulado Hablar bien, vivir bien, escrito por el rabino Pinhas ben Aarón en Israel en el año 2003. En esta ocasión, en esta clase introductoria, estaremos revisando algunos conceptos básicos, algunos términos y palabras que vamos a utilizar más adelante en las clases para que todos tengamos claridad al momento de hablar de los temas que trata este manual. También se mencionan algunos libros adicionales y textos extraídos del Talmud, del Midrash, de la Mishnah, y vamos a identificar estos libros también en esta clase. Finalmente, me he tomado la atribución de hacer algunas acotaciones personales, solo si lo he considerado apropiado, para mejorar la comprensión de lo que estamos aprendiendo. Espero de todo corazón que esta serie de estudios nos confronte, nos transforme y cambie nuestra manera de hablar, ya que el anhelo de todos es vivir en paz, vivir bien. Y si queremos vivir bien, debemos aprender a hablar bien.
Bueno, aquí tengo en mi mano este material, que por supuesto está disponible. Si ustedes desean este material, pueden solicitarlo completamente gratis. Yo puedo enviarles el PDF de este material escribiendo a la página de la comunidad o dejándonos un mensaje en este video. Bien, vamos a comenzar leyendo este material, Hablar bien, vivir bien, y comenzamos leyendo la página 2. Dice así: existen 3 pecados por los cuales la persona es castigada en este mundo, y por los cuales, sin embargo, la persona es negada a tener una porción en el mundo venidero: la idolatría, las relaciones sexuales prohibidas y el asesinato. Hay tres pecados, tres faltas, 3 graves atentados contra las normas de este mundo establecidas por Dios, por la que una persona puede ser negada de entrar a este Olam Abba, a este mundo venidero, al paraíso. Entiéndase, como ustedes quieran entenderlo, ese momento, ese espacio de vida, eternidad. ¿Cuáles son estos pecados? Idolatría, relaciones sexuales prohibidas y el asesinato. Y dice el material: y Lashon Hara, es decir, lo que vamos a estudiar en esta serie de estudios, equivale a todos ellos. Los sabios dijeron también: quien quiera que hable Lashon Hara es considerado como si negara la existencia de Dios. Así está escrito en el Salmo 12, verso 5. Los que dijeron: con nuestra lengua dominaremos, nuestros labios nos pertenecen. ¿Quién es este Señor sobre nosotros? Aunque es cierto que cambiar los hábitos de habla es una labor muy difícil, como está escrito, todos los comienzos son difíciles, así también es cierto que a la persona que en realidad quiere cumplir con la voluntad de Dios, se le aplica lo siguiente: el que viene a purificarse recibe ayuda del cielo. Por supuesto, sabemos que aprender a dominar lo que decimos, nuestra lengua, lo que hablamos, no es nada fácil. Pero, dice este material, aquel que ha decidido realmente empezar a cambiar su manera de hablar, aquel que realmente ha decidido empezar a mejorar su manera de vivir en virtud de su manera de hablar, vamos a recibir ayuda de parte del cielo. Continúo leyendo. Le pedimos al Santo, bendito sea su nombre, que nos dé fuerza para poder seguir sus caminos, para confiar en Él y para alejarnos del pecado, que tengamos fuerza para controlar la lengua y así hacernos merecedores de su luz infinita, guardada para los justos, para aquellos que cuidan su lengua y su boca. Amén. Así comienza este material, este libro. Ahora, como dijimos, vamos a ver algunas definiciones que consideramos que son importantes para poder justamente entender algunas palabras o algunos conceptos de los cuales vamos a estar mencionando en este material. Así que vamos a comenzar con algunas definiciones importantes. Lashon Hara, como ya dijimos, literalmente se traduce como lengua maliciosa. Algunos también dicen Lashon Hara, es decir, pronunciando la H como una J. Lashon Hara, Lashon Hara, algunos dicen Lashon Hara con doble R. Lashon, la palabra Lashon es una sola palabra. Lashon en hebreo significa lengua y Hara significa malo o mala. Así que no importa cómo lo digamos, lo importante es que no lo hagamos, que no cometamos esta equivocación de hacer Lashon Hara o esta lengua maliciosa, esta manera equivocada de hablar. Y para eso es que estamos en este estudio. ¿Qué se considera como Lashon Hara? Es decir, ¿qué cosas se puede considerar como Lashon Hara? Para esta primera clase vamos a hablar de algunas cosas que se consideran como Lashon Hara, como lengua maliciosa. A ver, dice así:
Cuando alguien dice algo, juzgando las acciones de otra persona, aunque la otra persona haya hecho o dicho sea completamente cierto. ¿Qué se considera entonces como lashon hara? Cuando tú puedes darte cuenta que estás cometiendo este grave error para tu vida. Cuando tú dices algo juzgando las acciones de otra persona, aunque lo que la otra persona haya hecho o dicho sea completamente equivocado, sea completamente cierto, aunque la otra persona, cualquier otra persona haya hecho algo completamente equivocado, tú no tienes el derecho de juzgar las acciones o las palabras de ninguna persona, porque eso se considera lashon hara. Y ya vimos, como dice el material, que hacer lashon hara es considerado como un pecado imperdonable, un pecado grave. Por ejemplo, tú dices fulano es un hipócrita, nunca dice lo que en verdad piensa. Puede ser que esto sea cierto, pero no nos corresponde a nosotros decírselo a nadie. Si fulano o mengano es hipócrita, es su problema, y aunque sea cierto, no tenemos derecho de decirle esto absolutamente a nadie. No tenemos derecho de decir que tal o cual persona es o no es cualquier cosa, ha dicho o no ha dicho cualquier cosa. Aunque lo haya hecho, aunque lo haya dicho, no nos corresponde a nosotros juzgar las acciones de esa persona. ¿Qué se considera lashon hara? Cuando alguien dice algo de otra o de otras personas que es en parte verdad, pero no todo lo que tú dices es completamente verdad. Nuevamente, tú te enteras de que alguna persona o personas han hecho algo y ese algo, sea bueno, sea malo, lo que sea, es verdad, lo hicieron. Pero cuando tú lo cuentas, no cuentas toda la verdad. Eso se considera también lashon hara. Otro ejemplo. ¿Qué se considera lashon hara? Lengua maliciosa. Estoy repitiendo el término porque constantemente vamos a estar diciendo esto, lashon hara, y tú vas a escuchar en muchos tal vez estudios o vas a escuchar este término, esta expresión, y quiero que te acostumbres a que lashon hara quiere decir lengua maliciosa, pero comprende muchas cosas. ¿Qué se considera lashon hara? Cuando Pedro le dice a Juan algo que escuchó que Enrique le dijo a Juan. En palabras sencillas, un chisme. ¿Qué se considera lashon hara? Vuelvo a repetir. Cuando Pedro le dice a Juan algo que escuchó que Enrique dijo de Juan. Ejemplo, yo le escuché que dijo que tú eras mentiroso. Si tú escuchaste que alguien habló mal o dijo falsedades o aún si dijo verdades de otra persona, no tienes por qué comentárselo a la persona a la que se referían. Ni por más que sea tu amigo, ni por más que sea tu familiar, no te corresponde a ti reportarle nada a nadie. Tú escuchaste que dijeron algo, bueno o malo, está bien, pero a ti, de otra persona, ¿no? Pero a ti no te corresponde ir donde esta persona de la que estaban hablando y decirle, ¿sabes qué dijeron esto, bueno, malo? No te corresponde de ninguna manera a ti darle ningún tipo de reporte a nadie. Si tú escuchaste algo, deja que esas cosas, esas palabras, se queden con aquella persona que lo dijo. Tú no te involucres en ser el portador de ningún mensaje para nadie, ni bueno ni malo. ¿Qué se considera lashon hara? La lengua maliciosa. Cuando lo que decimos, atención con esto, cuando lo que decimos pudiera provocar comentarios o chismes. Ejemplo 1. María le dice a Sara, ¿sabes qué? Mejor no hablemos de Rosita, no sabes lo que ella hizo, pero mejor no hablemos de eso. Ese comentario
ya se considera lashon hara, lengua maliciosa. ¿Por qué? Porque ese simple comentario puede generar que empiece una conversación, un chisme acerca de otra persona. Tú simplemente hiciste el comentario. Mejor no hablemos de tal persona porque supe que hizo algo, pero ¿sabes qué? Mejor no hablemos de eso. Ese comentario ya se considera lashon hara. ¿Por qué? Porque puede generar que se inicie un chisme. Otro ejemplo. Tú estás con alguien, o pongo aquí el ejemplo que he acotado al material. Carlos me iba a decir algo sobre ti, pero me dijo que mejor no decía nada. Ese es el contrario, ¿no? Estás con alguien y esa persona te dice, ¿sabes qué? Te iba a decir algo que escuché de ti, pero mejor no te lo digo. Eso ya se considera lashon hara. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a empezar a indagarle. No, dime, yo quiero saber, no importa. Dime, ¿quién te lo dijo? Eso ya se considera lengua maliciosa. Un pecado comparable con algo grave que no debe estar en boca de ningún creyente. Hasta aquí, en este material, dice, se hacen muchas referencias a textos judíos. También, hasta aquí los ejemplos. Hay muchos más, hay otros que vamos a ir viendo más adelante, pero hasta aquí los ejemplos. En este material se hacen muchas referencias a textos judíos como el Midrash, el Talmud, la Mishnah y otros. Vamos a dar una breve información de lo que significan estos textos. Esto solamente como información general, porque en el texto que tenemos, de pronto vamos a mencionar algo que dice el Midrash, que dice el Talmud, que dice la Mishnah, y no quiero que tú estés perdida escuchando que estos textos, estos términos, y digas, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Entonces solamente quiero aclarar algunos de estos términos por conocimiento general. ¿Qué es el Midrash? El Midrash en hebreo quiere decir explicación. Es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico dirigido al estudio o a la investigación que facilita la comprensión de la Torá. El término Midrash también puede referirse a una compilación de las enseñanzas en forma de comentarios legales exegéticos del Tanaj y del Talmud. El Midrash, y esto es muy importante, toma elementos actuales para ejemplificar de un modo comprensible los textos antiguos. A ver, ¿qué es básicamente el Midrash? El Midrash puede ser una serie de historias, como dice la definición de exégesis, que, escuche bien, no necesariamente tienen que ser verdad, pero que definitivamente revelan una verdad importante para aclarar un tema de la Torá. No necesariamente el Midrash puede ser verdad. Pongo un ejemplo. Dice un Midrash, es decir, un texto, un libro, y de hecho aquí en el canal estamos ahora compartiendo los Midrashim, que es la manera del plural de decir Midrash, estas historias, sobre el libro de Bamidbar. Tú puedes encontrarlo aquí en el canal de la comunidad. Dice un Midrash que cuando el pueblo de Israel llegaron hasta las orillas del mar Rojo, del Yan Suf, se abrieron ahí 12 portales, 12 puertas. Se formaron ahí 12 puertas. Para que por cada puerta pasen cada una de las personas de las 12 tribus de Israel. Obviamente, después de tantos años en esclavitud, no todos sabían de qué tribu de Israel eran. Esto es un Midrash. Entonces, dice el Midrash que una persona quería entrar porque los portales de esas puertas tenían nombres de cada tribu ahí. Entonces tú decías, por ejemplo, yo soy de la tribu de Judá. Te ibas por la puerta de la tribu de Judá. Y si es que realmente tú eras de la tribu de Judá, pasabas por esa puerta. Si es que tú no eras de esa tribu, no te permitía el portal pasar por esa puerta. Obviamente, esto a cualquier persona si lo escucha, va a decir, eso es algo increíble, yo no puedo creer que la gente crea en esto. Porque es un Midrash.
no puedo decir la palabra leyenda, porque leyenda caería en otro tipo de definición. Pero esa es la idea. Un midrash es una historia que, aunque no es cierta en términos literales, lo que pretende es identificar un concepto, como muchas veces nosotros lo hacemos aquí en las clases. Identificamos un concepto a través de una historia. De esto también puedes aprender en el módulo intermedio, en donde estudiamos varios tipos de acercamientos al estudio de la Torá. Espero que esté quedando claro el asunto de qué es un midrash. Y se mencionan muchas cosas en este material sobre la Lashon Hara que dice el midrash. No me extiendo más en el tema. El Talmud, ¿qué es el Talmud? Talmud quiere decir instrucción, enseñanza. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y de Israel. Existen dos versiones conocidas del Talmud. El Talmud de Jerusalén, que se conoce como Talmud Jerusalén, que se redactó en la entonces recién creada provincia romana llamada Filistea, o Palestina, y el Talmud de Babilonia, también se le conoce como Talmud Babli, que fue redactado en la región de Babilonia y en Mesopotamia. Ambas versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por generaciones de eruditos provenientes de muchas academias rabínicas establecidas desde la antigüedad. Entonces, en resumen, el Talmud es una obra que recoge discusiones rabínicas, leyes judías, enseñanzas, tradiciones, narraciones, dichos, parábolas, historias, leyendas del pueblo judío. Existen dos grandes volúmenes de este Talmud, uno redactado en Babilonia y el otro redactado en Israel. El de Babilonia se le conoce como Talmud Babli y el de Jerusalén como Talmud Jerusalén. No más de esto como definición de estos textos. La Mishnah, ¿qué es la Mishnah? La Mishnah o Mishnah, como tal vez vas a escuchar, quiere decir estudio, repetición. Es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, conocida como la Torá oral. También es la primera obra importante de la literatura rabínica. La Mishnah o Mishnah fue redactada por Yehudá Hanasí, Yehudá Judas el príncipe Hanasí, a principios del siglo III de nuestra era, en una época en la que, según el Talmud, la persecución de los judíos y el paso del tiempo plantearon la posibilidad de que se olvidaran los detalles de las tradiciones orales de los fariseos del periodo del Segundo Templo, es decir, del año 70. O de un periodo, digamos, desde el 530 hasta el año 70 de nuestra era. La mayor parte de la Mishnah está escrita en hebreo, mientras que algunas partes están en arameo. Nuevamente tratando de simplificar esto. Sabemos que la enseñanza oral era la enseñanza más difundida de cómo se aprendía Torá. Hoy nosotros, por supuesto, tenemos nuestra Torá escrita. Hoy, cuando queremos aprender algo, simplemente abrimos la Torá, leemos y ya está bien, es lo que está escrito. Pero así no era como aprendían en la antigüedad. En la antigüedad había una explicación. Y precisamente en la parashá de esta semana, la parashá Bealotja, el capítulo 8 comienza con un texto que es bastante, no digamos confuso, pero sí está escrito de una manera que requiere la explicación de un rabino, de un maestro. Esa explicación oral, que puede ser de muchas formas, existen muchas maneras de interpretarlo. Los sabios dicen que existen al menos 70 maneras de explicar algo. Así es como lo dice la tradición oral. Eso es lo que se conoce como Mishnah o Mishnah. Hasta aquí el tema, este video, este estudio no es para eso. Bien, en el material también se mencionan otros textos, pero, como digo, no es el tema de estudio. Solo he mencionado a los más conocidos y los que más se mencionan en este manual. Vamos a comenzar leyendo entonces el capítulo 1 del libro,
Pero antes les dejo con un pensamiento importante. Vamos a comenzar ya a leer el capítulo 1 del material, pero antes quiero dejarles con un pensamiento importante. Dicen los sabios, ni todos los preceptos, ni toda la Torá que tenga una persona, que cumpla y conozca, serán suficiente contrapeso contra las maldades que salen de su boca. Voy a volver a repetir esto. Dicen los sabios, ni todos los preceptos, ni toda la Torá que una persona cumpla y conozca, serán suficientes contrapeso contra las maldades que salen de su boca. Les dije que iba a hablarles de algo antes de seguir adelante con la clase. Existe una referencia, y esto es algo que, bendito sea el Eterno, lo he recibido y se los comparto muy humildemente. Existe una referencia metafórica a hablar del cielo. Y cuando mencionamos el cielo, todo lo bueno viene del cielo. Su palabra, las bendiciones, es decir, es una manera metafórica. Estoy como si dijéramos utilizando la Mishnah, la enseñanza oral. Todo lo bueno viene del cielo. El mundo espiritual lo referenciamos como algo que proviene del cielo. Su palabra, el maná viene del cielo, es decir, su palabra, el pan diario. Es decir, el cielo es una manera metafórica de decir todo lo bueno viene del cielo. Bendiciones, su palabra, su protección, su provisión. Todo lo bueno viene del cielo hacia la tierra. Déjenme decirles esto. Nuestra boca es nuestro cielo. Todo lo que podamos esperar que venga bueno, que sea bendición para nosotros lo podemos encontrar en nuestra boca, en lo que decimos. Por eso es muy importante este estudio, este material, esta serie de estudios, hablar bien, vivir bien. Siguiente referencia que quiero hacer, hablando de lo mismo. Te invito para que ahora mismo hagas una experiencia, hagas un ejercicio conmigo. Tapa tu nariz, cierra tu boca y sostén el aliento hasta cuando necesites oxígeno, aire. Hazlo conmigo. Si abriste la boca para respirar, eso quiere decir que por nuestra boca entra vida. Si por nuestra boca entra vida, ¿cómo puede salir de nuestra boca muerte? Decía el texto que leíamos, el texto del libro de Proverbios que leíamos en el principio, decía, aquel que cuida su boca, cuida su alma de problemas. Es decir, de nuestra boca no pueden salir cosas malas. No pueden salir todas esas definiciones, de esas pocas definiciones que hemos hecho. Porque de nuestra boca tiene que salir vida, porque de nuestra boca a nuestra boca entra vida. Cuando nosotros no podemos respirar, cuando nos tapamos la nariz y cuando nos hace falta el oxígeno, el aire que es vida, tenemos necesariamente que abrir la boca para que entre vida, para que entre aire. ¿Cómo entonces podemos permitir que cuando abrimos la boca salgan cosas malas, negativas? Pero el texto de Proverbios no dice aquel que cuida su boca solamente. Dice aquel que cuida su boca y su lengua. Cuida su alma de problemas. Aquí tenemos dentro de nuestra boca la lengua. ¿Cuál es la pared que debe atravesar nuestra lengua? Antes de salir, antes de decir, antes de expulsar una palabra. Hay dos paredes que debe cruzar nuestra lengua. Una son los dientes y otra son los labios. Así que antes de hablar algo,
apreciación metafórica que podemos tener es que antes de hablar algo, deberíamos al menos pensarlo 2 veces. Por eso decía el dicho popular, si no vas a decir nada bueno, entonces es mejor que no digas nada. Antes de decir cualquier cosa, permite que tu lengua se detenga ante estas 2 paredes, tus labios, tus dientes. Y podemos sacar enseñanzas más grandes todavía, metafóricamente hablando, ya que todos sabemos que tenemos como adultos 32 dientes o 32 piezas dentales. De la misma manera, hemos dicho en estudios anteriores que hay 32 maneras de interpretar una palabra. Es decir, antes de que una palabra salga de tu boca, piensa muy bien cómo va a ser interpretada esa palabra que tú digas. Porque uno puede decir, yo dije eso, pero yo no lo dije con mala intención. Y puede ser verdad. Pero no es importante con la intención con la que tú lo digas, aunque tiene su importancia. También es importante la intención con la que las personas perciban esa palabra. Entonces, pon esa primera pared dentro para contener tu lengua. Y la siguiente pared son los labios. Aprende a cerrar tu boca. Ciertamente, si de tu boca entra vida, para que salga algo, hazlo pasar al menos por estas 2 paredes. Al menos piensa 2 veces si lo que vas a decir es necesario, es conveniente, es provechoso, es bueno. Que ni siquiera se te pase por la mente decir algo a sabiendas de que puede ser malentendido, malinterpretado, mucho menos todavía a sabiendas de que lo que vas a decir va a causar polémica, va a hacer daño, va a ser contraproducente, va a herir, va a lastimar. Voy a repetir esto. Antes de decir algo, ya que ha entrado vida por tu boca, antes de sacar algo con tu lengua, hazle pasar por estas 2 paredes. Detén tus palabras y piensa al menos 2 veces si lo que vas a decir es algo conveniente, provechoso, bondadoso, bueno. Si conviene decirlo, si es apropiado que lo digas, si es necesario que lo digas, si es importante que lo digas, si es algo bueno. Si no es así, ni siquiera pienses en decir algo que pudiera provocar chismes, que pudiera provocar malentendidos, que pudiera provocar malas interpretaciones. Es decir, no es suficiente que tú digas, yo no quise decir eso con mala intención. No. Es muy importante la intención con la que tú digas algo, pero es muy importante que no se interprete mal lo que tú estás diciendo. Y ya vamos a ver más adelante, porque hay muchos contextos de cómo otras personas pueden interpretar lo que tú estás diciendo, porque tú tienes información que tal vez otras personas no tienen. Y ni hablar siquiera de si tú quieres decir algo por hacer daño, por causar polémica, precisamente por chisme, es decir, a sabiendas de que lo que tú estás diciendo va a lastimar a alguien, va a ofender a alguien. Hagamos una breve pausa y continuamos con este material. Bien, aquí estamos nuevamente y vamos a comenzar leyendo ya el capítulo 1 y comenzamos en la página 6 y dice así. Lashon Hara, como está mencionado en el Talmud, provocó precisamente el exilio del pueblo de Israel, pues todo el que cuida sus palabras está aportando para la reconstrucción del tabernáculo. Es decir, este material menciona que fue precisamente por Lashon Hara, por no saber cuidar su lengua, por no saber cuidar lo que decimos, lo que decían los judíos en el tiempo del segundo templo, que el templo fue destruido. Dice así el material.
Está escrito en el Midrash, ya sabes que es el Midrash, dijo el santo bendito sea, en este mundo, porque hubo lashon hará entre ustedes, yo aparté mi presencia de entre ustedes, pero en el mundo venidero eliminaré el yetzer hará de ustedes. ¿Qué es el yetzer hará? Voy a detenerme antes de continuar porque debo explicarlo. Yetzer hará, nuevamente, es una expresión que quiere decir nuestra mala inclinación. Nuestra mala inclinación. Eso que nosotros todos sentimos, esa inclinación a hacer el mal, no necesariamente es el pecado o una equivocación, es la inclinación a hacer el mal. Entonces dice, está escrito, dijo el santo bendito sea su nombre, en este mundo, porque hubo lashon hará entre ustedes, yo aparté mi presencia de entre ustedes, pero en el mundo venidero eliminaré la mala inclinación de ustedes, regresará mi presencia a estar de nuevo entre cada uno de ustedes. Continúe leyendo. El hombre será juzgado por todo lo que dice, hasta la expresión más insignificante no será ignorada. Por eso te advierto que aprendas a sentarte a solas tanto como te sea posible, porque el pecado de la lengua es el más severo, como dicen los sabios. Estas son las cosas, dicen algunas ideas, y la lashon hará equivale a todas ellas. Es decir, como leímos al principio, hay cosas graves, hay cosas malas, pero más grave que todo es no saber controlar tu lengua, ser adicto a hablar demasiado, hablar lashon hará. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Es decir, el trabajo más duro que tiene una persona, el trabajo más duro que tenemos cada uno de nosotros es aprender a controlar nuestra lengua. Sigo leyendo. La arrogancia es la causa principal de que las personas hablen lashon hará. Bueno, ya estamos leyendo el material. La arrogancia es la causa principal de que las personas hablen lashon hará. Cuando alguien se siente superior a otros, le parece fácil hacer burla de ellos. Además, una persona arrogante tendrá envidia de las personas exitosas y buscará sus faltas para hablar mal de ellos y así disminuir la estima que otros sientan por ellos. Si nos pusiéramos a analizar a profundidad cada uno de estos párrafos, encontraríamos muchas cosas importantes. La arrogancia. Ciertamente, y vuelvo a hacer referencia a la parashá de esta semana, la parashá Bealotja, que habla sobre la humildad de Moisés. La humildad de Moisés. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? La arrogancia. La arrogancia, dice, es la causa principal de que las personas hablen lashon hará. Cuando alguien se siente superior a otros, le parece fácil hacer burla de ellos. Que nunca nuestra motivación para tener palabras descomedidas para con otra persona sea la arrogancia. Mucho menos porque nosotros pensamos o pensemos que somos superiores a nadie. Arrogancia. Eso provoca muchas veces lashon hará. Una persona arrogante tendrá envidia de los que son más exitosos que él, que ella, y buscará las faltas de esa persona para hablar mal de ellos y así disminuir la estima que otros sienten por esa persona. Y es algo natural al ser humano. Por eso hablaba antes del yetzer hará, de la mala inclinación. Cuando vemos que alguien tiene más éxito que nosotros en lo que nosotros hacemos, en lo que cada uno de ustedes hace. Entonces, si permitimos que la envidia del éxito de otras personas nos afecte, posiblemente empezaremos a hablar mal de esas personas para evitar o para dañar esa imagen. Pero como decíamos al principio en las definiciones, no tenemos nosotros derecho de juzgar nada, ni lo bueno ni lo malo, ni el éxito ni el fracaso de nadie. Porque el Eterno, bendito sea su nombre, Él sabe por qué le concede o por qué le niega éxito a una persona. ¿Por qué le concede o le niega sufrimiento a una persona? Dios sabe lo que hace, siempre. No nos concierne a nosotros hablar mal
de nadie, mucho menos cuando eso sea motivado por la arrogancia o por la envidia. Aquí viene algo interesante. La pobreza es uno de los castigos por hablar lashon hara. Voy a volver a repetir esto. La pobreza es uno de los castigos por hablar lashon hara. En la época cuando el templo, el Bet Hamikdash, existía, si alguien hablaba lashon hara era castigado con lepra, ya que la lepra y la pobreza son equivalentes. La lepra y la pobreza es equivalente, ya que ambas sirven para volverle humilde a una persona y para quitarle su arrogancia. Después de la destrucción del tabernáculo, aquel que habla lashon hara está destinado a sufrir pobreza. Miren que esto es grave, o es fuerte, quiero decir. La pobreza es el castigo por hablar lashon hara. Es comparado con la lepra, ya que tanto la pobreza como la lepra sirven para quitarle la arrogancia a una persona. Claro, por supuesto, cuando una persona ha sido arrogante y cae en desgracia, por decirlo de alguna manera, y el Eterno permite que así sea, la arrogancia, la lepra, la pobreza, mejor dicho, compararle a la lepra, hace que esta persona se vuelva humilde, hace que esta persona se dé cuenta su condición, su real condición. Bueno, se nos está acabando el tiempo, vamos a ir adelante rápido. Cuando alguien habla lashon hara sobre otra persona, en ese mismo momento, sus pecados son tomados en cuenta en el cielo. Esto lo dice el rabino Chaim Vital, el gran cabalista Chaim Vital. Cuando alguien habla lashon hara sobre otra persona, en ese mismo momento, sus propios pecados son tomados en cuenta en el cielo. Dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La lengua de una persona es más poderosa que la espada. La espada solo puede matar a alguien que está cerca. La lengua puede matar a alguien aunque esté lejos. Termino con este texto. Aún no hemos terminado el capítulo, pero el tiempo se nos ha terminado. Y voy a terminar leyendo este texto y dejando como siempre unas preguntas. Lashon hara mata a 3 personas. Al que habla, al que escucha y al sujeto de quien se habla. Lashon hara tiene la capacidad de matar a 3 personas. Al que habla, al que escucha y a la persona de la quien se está hablando. Les dejo algunas preguntas para nuestra siguiente clase. Cuando nosotros hablamos lashon hara, cuando nosotros decimos cosas malas de otras personas, eso es algo grave. Pero ¿qué tal cuando decimos cosas negativas de nosotros mismos? ¿Qué tal cuando nosotros hablamos o tenemos expresiones descomedidas de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que hacemos? Eso es lashon hara también. Cuando nosotros decimos cosas malas, descomedidas, cuando nosotros nos auto-ofendemos, ¿eso es lashon hara también? Dios quiera que nos puedan acompañar en la siguiente clase. Hemos llegado al final de este estudio. Los esperamos para la siguiente entrega. Acompáñenos, por favor, en nuestro siguiente programa. Suscríbanse al canal para que reciban todos los materiales que faciliten su crecimiento espiritual. Comparte este video con tus amigos, con tus familiares. Permite que muchas otras personas sean instruidos a través de estas enseñanzas de la preciosa Torá. Les agradezco una vez más por su compañía. Les invito para que sigan con nosotros estudiando, vean los videos del canal
y vean los videos de esta serie que está apasionante, que nos va a desafiar a cada uno de nosotros, esta serie especial que se llama Hablar bien, vivir bien. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.